color es el mejor para estudiar? Tenemos el color amarillo, verde, azul, blanco, naranja, morado y rojo. Donde el color amarillo clasifica o es el clásico para lo que es subrayar, favorecer el interés y transmite claridad. Ideal para el estudio. Tenemos un color verde, relaja y ayuda o coopera en un mejor nivel de atención. Azul reduce la presión, favorece nuestra atención al contenido, ideal para la información. ¿Ok? El color blanco capta la atención y se relaciona con el buen trabajo en equipo. Tenemos un color naranja como energético, optimista, aporta creatividad. El morado, el color de la profundidad, añade valor, añade interés e importancia a este proceso de estudio. Y tenemos el color rojo que de por sí genera una alerta muy potente para el estudio, pero hay que saber moderar su uso. Bienvenidos al consultorio psicoeducativo online con ustedes, Juan Carlos Yáñez Rondón, psicopedagogo, psicoeducador, especialista en los trastornos del neurodesarrollo. Siempre es importante estar brindando todos estos tips tan interesantes que por desconocimiento, por no leer, pasamos desapercibidos, y fíjense lo importante que es estar informado. Dentro de esa importancia o esas características importantes y valiosas para el estudio, para los procesos de aprendizaje, ¿ok? Hablamos también de pedagogía de las teorías de aprendizaje y todas esas praxis pedagógicas de teorías de aprendizaje, o sea, un modo más o menos sistematizado de ideas y conceptos que tienen que ver con el modo o manera como los individuos aprenden. Nosotros estamos hablando de procesos de aprendizaje. La teoría puede ser científica y de sentido, como los individuos aprenden. De sentido común, poco importa el hecho de que toda práctica posea justificación en un sistema de ideas que la fundamenta. Por lo que no es desatinado afirmar que toda práctica es indisociable de una teoría. O sea, todos estos procesos, todas estas formas y modelos de aprendizaje tienen autores, y esos autores tienen sus propias teorías, y vamos a nombrar varios de ellos, ¿ok? Porque en la práctica tradicional de enseñanza posee una teoría de aprendizaje que la sustente, y eso es de hace milenios, que se piensa que es de la naturaleza, que los niños aprenden asociativamente y pasivamente, y que la misión del educador es revelar los conocimientos y actuar con autoridad sobre las nuevas generaciones. Yo considero que debe ser de transformar, de conocer, de informarse y saber de qué modelos de aprendizaje y cómo son las formas y maneras de aprender de cada uno de los estudiantes. Aparte que se genera un disfrute. Nosotros tenemos autores como Anderson, quien nos hablaba del autocontrol, adoptivo del comportamiento, David Ausberg, aprendizaje significativo, Albert Bandura, aprendizaje observacional y modelado. Voy aprendiendo y lo voy modelando, lo voy modificando. Benjamin Bloom, taxonomía de objetivos, Alfred Binet, test de inteligencia, múltiples formas de aprender, procesar y comprender los modelos y capacidades de aprendizaje. Edward Claparede, escuela activa, una escuela constante, ¿ok? Jerome Brunner, teoría de aprendizaje por descubrimiento o por invención. Conozco, identifico, indago, investigo. Ovidio de Crowley, globalización y hombres demócratas. Hay variabilidad, hay investigaciones abiertas, hay democracia accionada, ¿ok? John Dewey se aprende haciendo escuela activa, muy cierto. Miguel de Zuviría, pedagogía conceptual. Tenemos a Celestine Freiner, estimulación en la escuela. Tenemos a Paulo Freire, pedagogía de la libertad, liberación individual y social. El individuo aprende por sí mismo y tiene una caracterización propia, una identidad propia para aprender. ¿Ok? Robert Gardner, transferencia ideal, respuestas aprendidas. Howard Gardner, inteligencias múltiples importantes, musical, social, matemática y muchas más. Daniel Goleman, teoría de la inteligencia emocional. Importante, inamovible, necesaria que se instale desde nivel inicial a niveles de educación superior. Helen y Sherman, el sistema instruccional personalizado. Kuhn, Thomas Samuel, paradigma o esquema conceptual. María Montessori, humanizar al individuo mediante adquiere procesos de aprendizaje. Joseph Nova, teoría de los mapas conceptuales.
otra manera desde hace muchos años de aprender, por la cual esa escuela activa, esa escuela originaria ha pasado y sigue pasando. Joseph Nova, teoría de los mapas conceptuales, la estábamos nombrando. Iván Pavlov, teoría de la respuesta condicionada. ¿Qué requiero que cambie el individuo con esa respuesta condicionada que yo promuevo para cambios significativos en él o ella? Enrique Pestalozzi, el niño descubre el conocimiento de su propia actividad. Muy cierto, creo que ahí sobran las palabras. Leon Pestinger, disonancia cognitiva. Hablamos de procesos y modelos de aprendizaje. Jean Piaget, teoría de la psicología genética. Alvin Toffler, holismo, los cambios por las olas a una nueva sociedad más tensa. Carl Rogers, educación humanista, formación integral. Jean Rousseau, educar al niño por su libertad y para su libertad. Shannon y Weaver, teoría cognitiva, el sujeto procesador de la información de manera individual, lo que adquiere lo procesa a sus maneras. Frederick Burrus y Skinner, teoría del reforzamiento y el conductismo. Instalada, sigue estando vigente. Titon R, teoría de la psicodidáctica. Vygotsky, teoría del aprendizaje sociocultural, no únicamente aprendizaje académico, a nivel social, a nivel cultural, son fuentes constantes de los diferentes procesos de aprendizaje. John Watson, teoría del condicionamiento clásico. Eso abre boca, o de manera muy breve, me pareció genial ponerlo sobre el tapete, porque a veces se quiere, y lamentablemente es una realidad muy establecida en la actualidad, que es no respetar los procesos de aprendizaje, no respetar las capacidades individuales del individuo. Ojo acá, no estoy haciendo referencia a los procesos de aprendizaje en la población con trastornos del neurodesarrollo. Llámese trastorno del espectro autista, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, alguna dificultad de aprendizaje, talento, altas capacidades. No, el ser humano en sí es muy particular, es muy diferente y se concibe en base a procesos de aprendizaje que en él están previamente establecidos. No podemos generalizar la educación. La educación debe primar la individualidad, que hay procesos, que hay procedimientos donde hay un trabajo grupal, hay objetivos grupales. Sí, es muy cierto, eso no hay necesidad de modificarlo. Yo lo que tengo es que comprender al individuo en sus procesos de adquisición de todos estos contenidos, de todos estos aprendizajes, y entender que dentro de esa individualidad yo voy a ir generalizando o voy a ir construyendo la globalidad del grupo, del aula de clase, y por ende lograr alcanzar objetivos individualizados, pero también objetivos grupales. Solo que voy a comprender el proceso individual de cada uno de mis estudiantes, sean 10, 15, 20. ¿Ok? Y entiéndase un punto muy importante. Yo hace rato nombraba los trastornos del neurodesarrollo. Cuando hablamos de casos, por ejemplo, de trastorno del espectro autista, 2 niños de 4 años, con trastorno del espectro autista nivel 1, los requerimientos de ambos niños, por más que presentan el mismo diagnóstico, en este caso autismo, son diferentes. Yo no generalizo. Y eso es lo que creo que actualmente y de hace años hacia acá presenta obstáculos, presenta dificultades. De que se piensa de que niños de 4 años, 5, 12 piensan igual, sus procesos de adquisición académicos son los mismos. No, grave error. Por eso les hablaba Daniel Goleman, la inteligencia emocional, importante para yo poder anexar cualquiera de estas teorías que siguen siendo vigentes por su importancia, por su comprobación científica y porque entienden y respetan al individuo como un ente único en el cual se desarrollan en diferentes momentos y, dependiendo de las inteligencias múltiples o los procesos de aprendizaje que presente cada individuo, ese respeto a dichos procedimientos. El desarrollo evolutivo se mantiene, estamos en nuevos tiempos, pero, insisto, los procesos de aprendizaje son únicos y se presentan en diversas maneras y con diversas características en cada
uno de los seres humanos. Si nosotros primamos o generamos mayor equilibrio en el aspecto emocional, nosotros vamos a tener mayores herramientas, vamos a tener sobre todo estudiantes desde nivel inicial, educación superior, más interesados, mayormente motivados y respetados en sus múltiples procesos de aprendizaje. Un tema bastante amplio, bastante interesante, y hoy fue como un remolino de estos autores que, aun y cuando son vigentes, nosotros también podemos poner nuestro punto de vista, podemos proponer esos nuevos modelos académicos a nivel mundial para fortalecer los procesos de aprendizaje y hablar de una educación de calidad basada en el respeto a la individualidad. Feliz tarde.